En el video anterior hablamos sobre la importancia de los stop móviles. Espero que les haya sido útil y les digo, esa es la clave para que la cuenta baje poco y suba bastante. Pero otra segunda consideración es el tamaño de la posición a tomar. Los traders profesionales usan esto todo el tiempo. Ellos se concentran en cuántos dólares pueden invertir antes de decidir cuántas acciones van a comprar. Entonces eso tiene una fórmula muy sencilla que la vamos a aplicar en este video. Así que vamos a abordar el tópico y yo creo que esto les va a ser muy útil. Muy bien. Realmente, para ellos, este es el secreto para sobrevivir como trader. Un trader profesional, no nosotros que somos inversionistas individuales, pero un trader profesional que trabaja en esas grandes firmas con hedge funds, fondos mutuales, etcétera, si ellos pierden más de un porcentaje específico, pierden su trabajo. Es así de simple. Como dicen el dicho Wall Street, si tú quieres un amigo en Wall Street, consíguete un perro, porque ahí no hay nadie es amigo tuyo. Todo está basado en los resultados. You eat what you kill, como se dice en inglés. Te comes lo que caces. Si no cazas nada, vas para afuera. O sea que la habilidad más importante que separa a los profesionales es esto. Una de las cuestiones básicas es saber qué posición a tomar cada vez que ellos deciden en qué invertir. Lo mismo pasa con los inversionistas individuales. Fallan en eso, en un sizing catastrófico, en tomar posiciones catastróficas muy grandes para el capital que tienen. 90% de los inversionistas que se desencantan con el mercado de valores es debido a eso. Yo conozco un caso muy particular que una persona que tenía $20,000, el yerno le dijo, compra tal compañía, él agarró los $20,000, los compró todos en la compañía y la compañía quebró. Entonces quedó con un mal sabor que ahora no quiere ni hablar, que le hablen de inversiones en Wall Street. Pero se ha perdido muchísimas oportunidades de poder capitalizar en la oportunidad que representa Wall Street. Y es básicamente por eso, porque quebró la primera vez un solo mal sabor y es porque puso el 100% de su capital en una sola posición. Así de simple. Salió mal y como se dice en inglés, he blew up. ¿Ok? La segunda razón es el apalancamiento excesivo. Mucha gente no sabe cuánto apalancarse y aquí le echo la culpa un poco a los brokers porque están dando unos créditos de apalancamiento significativos. Originalmente no te dan más del 50%, pero yo veo que algunos brokers dan mucho más que el 50%. No 2-1, sino que dan 10-1 y 20-1. Muy importante, mucho cuidado con el apalancamiento. Quizás yo haga un video al respecto. Pero bueno, el hecho es que sin una segunda oportunidad, el cliente queda arruinado, como fue el caso del señor que le dije, que más nunca invirtió más porque su capital, que eran los 20%, desapareció y quedó en ruina y más nunca pudo recuperarse. Es muy difícil recuperar capital perdido, eso lo sabemos todos. ¿Ok? Pero bueno, antes de seguir, no se les olvide darle un like, compartan, suscríbanse, ayuda mucho al canal y por supuesto se lo agradezco muchísimo. Así que por favor procedan, pónganle un like y suscríbanse, lo agradeceré muchísimo. Y aquí vamos, poco a poco va subiendo el canal, lentamente, pero va subiendo y gracias a ustedes. Entonces, el concepto de position size o la tamaño de la posición es lo que llaman en inglés o the unit of risk o la unidad de riesgo. La unidad de riesgo se define en porcentaje. ¿Ok? Si tú tienes una cartera de $100,000, la unidad de riesgo puede ser 1%, puede ser 2%, puede ser 3%. La regla de los profesionales es no más del 1%. Es más, muchos empiezan con la mitad de 1% y después la expanden a 1%. Rara vez ellos llegan a un 2%. ¿Por qué? Porque es muy difícil recuperarse en una equivocación. Mientras más grande sea la unidad de riesgo, más difícil de recuperarse. Entonces, bueno, la razón o la norma en general es el 1%. El 1%. Y computas con el stop loss que has designado, a dónde te va a salir. Entonces, esto va primero antes de decidir qué compañía vas a invertir. Si tú no decides cuánto vas a arriesgar por cada operación, no te molestes en la acción, porque es al revés. Hay que decir cuántos dólares se van a invertir y después busca qué compañías o qué ideas puede haber importantes por ahí. ¿Por qué los profesionales los usan? ¿Por qué? Porque simplemente es un ajuste por drawdown. El drawdown es lo que baja la cuenta cada vez que hagas un error en tus inversiones. A medida que el capital de la cuenta cae durante una racha de pérdida, el riesgo en dólares, como dice aquí, por operación se reduce automáticamente. Esta es la clave de la supervivencia. Si no empiezas con una cuenta de $100,000
coge los primeros 1%, que sería $1.000, y todo eso sale mal, pues la cuenta entonces se redució a $99.000. El 1% de $99.000 es 990, no 1.000 como era antes. Entonces eso va amortiguando la mala racha y te da más chance de que te recuperes. Entonces repito, a medida que el capital de la cuenta cae durante una racha de pérdidas, el riesgo en dólares por operación se reduce automáticamente. Y esta regla no es opcional, está integrado en la fórmula y evita la ruina en los malos momentos que son siempre inevitables, porque te permite sobrevivir para un nuevo día. Entonces, el método del porcentaje fijo es el estándar profesional. Y nosotros como inversionistas individuales tenemos que pensar como los profesionales, no como los amateurs. Aunque no seamos del todo profesionales, los que no sean el inversionista individual, tienen sus otras ocupaciones. Pero esto tiene que tomarlo como si fuera un profesional más. Su capital es pequeño, pero eso no hace una diferencia. Entonces, define tu riesgo. Como les digo, la regla es 1%. ¿Ok? Un poquito más, un poquito menos del 1% de la cuenta. Se define el stop. Yo defino el stop, en mi caso, al 8%. Uno lo define al 4%, otros lo dicen al 10%. El stop es, como lo dije en el video anterior, depende de la volatilidad, etcétera. Véanlo si no lo han visto, para que les defina cómo consiguen ustedes el stop apropiado. Y en sí, una vez estas dos decisiones hechas, se calcula la posición. Y el riesgo en dólares se divide sobre la distancia del stop y te da exactamente el tamaño de la posición. ¿Ok? Entonces aquí tienes un ejemplo. Eh, tú agarras, perdón, el ejemplo viene después, pero el concepto es este: la regla del 1% en acción, en 10 operaciones perdedoras consecutivas, reducen la cuenta solo un 10%, lo cual es totalmente recuperable. Si te pasas del 10%, ya el riesgo por operación y la probabilidad de ruina sube exponencialmente. O sea, tú puedes tener 10 transacciones malas, una tras otra, y todavía tienes muchas chances de recuperarte. Esa es la cuenta. Entonces, este cálculo es simple, repetible y no negociable. Si tú trabajaras con una grande compañía, esto es esencial. No es negociable y es mandatorio. Entonces vamos a hablar de un ejemplo. Vamos a ver, la cuenta tiene $50.000. El 1% serían $500, ¿correcto? Y quieres invertir en una acción que vale $50 por acción. ¿Cuántas acciones vas a comprar? Bueno, muy simple. Decides el stop, en este caso es 4%. O sea que si la acción baja a 48, te sales, se vende automáticamente, son los $2. Entonces divides el 1%, que es $500, sobre los dólares que pudieras perder si sale mal, y te dice el número de acciones a invertir. 250 acciones. Y ahí está. Esta es la posición correcta a invertir en este portafolio y en esta particular acción. Esas 250 acciones son equivalentes a $12.500. ¿Ok? La fórmula funciona en forma idéntica en todos los clases de activos, no solo en acciones, en otros activos. O sea que tomen bien la nota, pues. El 1%, escogen el precio de la acción, escogen el stop y así les da la fórmula perfecta para el número de acciones a invertir. Muchos dicen, bueno, pues tienes que tener una cuenta grande. No, no necesariamente. Una cuenta pequeña de $5.000 es lo mismo. Vamos a suponer, la misma cuenta de $5.000. ¿Ok? Inviertes en la misma, el 1%, que es $50, y vamos a suponer que es invertir en una acción que vale $12. ¿Ok? Bueno, el 8%, en este caso yo lo calculé, es 0,96 de riesgo por acción. ¿Ok? 0,96. O sea que el stop va a pegar a 11,04. Si divides los $50 entre el 0,96, te dice exactamente cuántas acciones tienes que comprar. Son $624. O sea que incluso en una cuenta chiquita, la fórmula funciona perfectamente. El tamaño de la posición se adapta a la disciplina, no cambia. ¿Ok? Entonces, esta es la clave, pues. Esta es la clave y se usa perfectamente. Ahora vamos a hablar de una cosa que mucha gente critica. El riesgo en 1% es muy poquito. Sí, es muy poquito, es cierto. Pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Preservar tu dinero o arriesgarlo todo? El 1% es lo que te protege de que no lo arriesgues todo. Si ciertamente invirtiendo más, la cuenta que puede crecer mucho más, es cierto, pero del trader del 5%, el que invierta más del 1%, se enfrenta a lo que se llama una espiral de la muerte. Cuando las pérdidas se acumulan más rápido, la recuperación se vuelve matemáticamente imposible. O sea que arriesgar más por operación hace que la cuenta crezca más rápido, ¿cierto? Pero con una mala racha hay un drawdown temporal en un año permanente de la cuenta. Tengo miles de ejemplos.
trágico ejemplo de brokers que conocí, personas que conozco, que al ignorar esta regla, más que todo por no saberlo, este, bueno, crean grandes huecos financieros en sus cuentas. Los profesionales usan el criterio de Kelly. Ok, el criterio de Kelly es para los traders, las grandes firmas, y tienen unas fórmulas matemáticas complejas. Y lo que la razón que ellos lo usan es que usualmente permite que los tamaños de posición sean mucho mayores de lo que serían si usas la regla del 1%. Y eso está bien, ¿no? Porque es complejo y te da más o menos la misma seguridad del 1%. Sin embargo, depende de la sensibilidad de los datos. Bueno, esto no, esto se nos escapa a nosotros como individuos. Realmente no tenemos esa capacidad de tanta data, no tenemos la capacidad de software matemático financiero que nos ayude a calcular el criterio que es la informa rápida. Por lo tanto, nosotros nos conformamos con el 1% o nuestra regla del porcentaje. ¿Ok? ¿Hay una diferencia real? No realmente. Sí la hay, pero para nosotros no realmente. ¿Ok? Porque la razón es que no existe un método universalmente superior. Hay un método correcto para cada situación, pero el método de Kelly prioriza el crecimiento. El método del 1% prioriza supervivencia. O sea que ustedes deciden, pero yo prefiero la supervivencia, porque en Wall Street la clave es supervivencia. Desde que yo empecé en esto, los que han sobrevivido son los que terminan ganando. He visto muchos héroes que han explotado para nunca más volver y desaparecer. Entonces, bueno, concluyo recordándoles mi programa de entrenamiento, ¿ok? Currículum completo, personalizado, por supuesto, que está mi correo, mi teléfono, y todo por unos honorarios de $1,000 anuales. Úsenme como su recurso, creo que a los que les interese, pues estoy a la orden. Pero bueno, dicho esto, tenemos todo concluido. Combinen la información del video anterior sobre los stop móviles y combínenle con el tamaño de la posición, que ya saben cómo calcularlo. El tamaño de la posición se refiere al número de acciones que tienen que comprar del activo que ustedes les atraiga, pero van a comprar de esta manera el número de acciones correcto. Y así el riesgo de su cartera disminuye y les ayuda a que tengan una mayor supervivencia. Porque aunque tengas una mala racha, si usas esta regla, sobrevivirás y disfrutarás de nuevo las buenas rachas. ¿Ok? Así que bueno, mucho éxito. Cualquier cosa me llaman. Y aquí estoy, pues me mantengo a la orden. Y mil gracias por este video y mil gracias por compartirlo. Muchas gracias, vale. Chao.